Bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias al Señor. Quiero compartir con ustedes algo referente a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y que pienso que es bien provechoso tanto para nosotros los creyentes como para las personas que nos están visitando que todavía no tienen a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de sus vidas. Tenemos un ratito, hermanos. Vamos a comenzar. Sí. Esta palabra está en singular para nuestros hermanos de provincia. ¿Está en singular o en plural? Plural, ¿no es cierto, hermano? Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Dios es una pluralidad. ¿Y qué quiere decir pluralidad? Quiere decir más de uno. Entonces, vamos a decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es más de uno. ¿Cómo podemos? Voy a poner unos ejemplos ahí. Como se dice el dicho, para prueba basta un botón, donde el Señor nos habla completo de las tres personas. Y tenemos en Génesis 1:26. ¿Por qué dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza? ¿Por qué está hablando en plural? Y luego tenemos, Génesis capítulo 3, 22. Y luego tenemos Mateo 3, 16 y 17. Entonces tenemos aquí la presencia de las tres personas también. Luego tenemos en Mateo 28, 19. Donde también en el bautismo del Señor intervienen las tres personas. ¿Qué dice? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego tenemos Hebreo. Y Hebreos 9, 14. Aquí nos habla también de las tres personas y obrando las tres personas en bien del pecador para que nosotros poder ser salvos. Porque nos dice acá, se menciona, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Hebreos 9:14, por favor.
Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué dice? Que mediante el Espíritu se ofreció sacrificio a Dios. Ahí nos habla del Espíritu, nos habla de Dios y el Señor que estaba dando su vida. Entonces, hermanos, tenemos pues estos versículos que nos habla de las tres personas. ¿Qué dice aquí, hermano? 11, 7 de Génesis. ¿Qué nos dice? ¿Por qué dijo Dios? Descendamos y confundamos sus lenguas. El pueblo era uno y decidieron ellos hacer una torre y nadie lo paraba. Entonces ellos, por la experiencia que tuvieron sobre el diluvio, porque ustedes recuerdan que 8 personas se salvaron y ellos comenzaron a multiplicarse de nuevo y a la tierra. Entonces el hombre, nadie lo paraba, porque la experiencia decía, bueno, vamos a hacer esta torre sobre, no, por si hay otro diluvio, nos salvamos. Eso era lo que el hombre pensaba. Pero, ¿qué dijo Dios? Descendamos y confundamos sus lenguas. Entonces vino y confundió y nadie se entendía. Tuvieron que dejar la obra. Entonces, ¿qué vemos aquí? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las tres personas orando. Todos han obrado en bien del pecador de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Decimos la obra de Cristo, pero es de las tres personas. Que el Señor nos perdonó, el Señor nos ha salvado y estamos aquí, hermanos, por el Espíritu Santo que nos ha traído, que nos ha reunido de mucho lejos y nos ha traído a los pies de Cristo, del Señor. Así que, entonces tenemos aquí, son tres personas diferentes, pero un solo Dios. Y un solo Dios, nos dice acá. Son tres personas, pero un solo Dios verdadero. Para algunos hermanos que practican y para también la religión, hay veces coincidimos. Cuando éramos religiosos, nos hablaban del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no nos explicaban. Hay un punto que coincidimos con la religión. Pero para los hermanos unitarios también puede ser.
porque ellos creen y adoran un solo Dios. Pero ese Dios está en tres personas. Así, hermanos. Entonces, vamos avanzando. Otro triángulo. Entonces, Dios nos dice aquí a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es trino. Y también quiero decir que el hombre también es trino. Tiene cuerpo, alma y espíritu. Sí, hermanos, también somos trino. Pero el animal solamente tiene cuerpo y alma. ¿Por qué? Ustedes recuerdan, hermanos, que Dios utilizó la palabra, que se creen seres vivientes tanto en el mar como en la tierra. ¿Sí? Aparecieron los animales. Pero no fue así con la creación del hombre. Entonces el Señor tuvo que trabajar, tuvo que preparar la arcilla y luego hacer un muñeco y luego le dio el soplo de vida. Y ese es el hombre, un ser viviente. Ese espíritu es que nos lleva, hermanos, a buscar al Señor. No sé si ustedes han sido observadores o son observadores. Tenemos que ser observadores no solamente de nuestros hermanos, porque hay muchos que observamos. Si vamos a la asamblea, inmediatamente nos damos cuenta. Eso cuando estamos pensando en el Señor. Pero cuando no llegamos, no pasa nada. Bueno, ese soplo de vida es que nos hace responsable ante Dios. Y ustedes saben, por ejemplo, yo he contemplado, pues he tenido 5 hijos. Y hay veces comienzan a andar de año y medio y van andando ya. Y de repente quieren caerse. ¿Qué cosa se escucha cuando ya ellos hablan? Ay, Dios mío. ¿Quién enseñó a esa criatura? Porque tiene el espíritu, hermanos. Pero sin embargo, el hombre que es hecho semejanza de Dios por el pecado en el Edén fue un fracaso. Por eso que tenemos, perdón hermanos, yo tengo que borrar esto para poder ir avanzando. Entonces, hermanos, tenemos, comenzando a hablar
con esto de las tres personas. Hablando del Padre, el Padre se manifestó a la humanidad en tres formas o en tres maneras. Pero así fue rechazado y olvidado por su pueblo porque era imposible ya, porque ellos se volvieron a la idolatría. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Porque Dios es espíritu y un espíritu no puede morir. Entonces se anuncia el nacimiento de un Salvador. Y eso tenemos Génesis 3:15. Ahí está la base del nacimiento del Señor. ¿Por qué dijo? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Cristo es simiente de la mujer. Ahí estamos viendo el principio. Y luego tenemos Isaías 7:14. Isaías 9:6. Miqueas 5:2. Tenemos allí los versículos, hermanos, como una base sobre el anuncio del Señor que tenía que nacer. Pero hermanos, allí fue entonces, vemos en la persona ya la segunda persona del Hijo, donde se manifiesta. Dice que nació Jesús, conocido como el Salvador, y además Emmanuel. Tenemos en Mateo 1 del 18 al 23. Ahí vemos lo que el Señor nació y nos habla. Que hoy nacerá un Salvador, que es Cristo el Señor. Que es Jesús, quiere decir Salvador. Así que, hermanos, luego nos dice Emmanuel. Si el Señor nació para salvar a su pueblo, a Israel, o el pueblo hebreo, o el pueblo judío, por tres nombres se conoce. Pero los griegos en ese entonces, ahora los gentiles, no tenían que ver con las promesas, pues las promesas fueron solamente para el pueblo judío. Nada más, hermanos. Entonces, pero luego dice Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Se amplía esta gracia ya para todos los gentiles. Por eso que el Señor dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También me encomienda traerlos para que haya un rebaño y un solo pastor. Ahí
es que estamos incluido toda la humanidad, hermanos. Y la tercera, persona es el Espíritu Santo. Bueno, habíamos hablado de 1, 2 y del 3, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tenemos aquí, ya como estábamos diciendo, el nacimiento del Señor. Pero así fue rechazado por su pueblo. Y tenemos en Juan 1, 10 y 11. Ustedes conocen cómo creció el Señor. Iba creciendo y a los 30 años se bautizó. Y su ministerio 3 años y luego lo crucificaron. Entonces su pueblo le dijo el Señor, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué hicieron? Pidieron a Pilato que sea crucificado y que su sangre sea sobre ellos y sobre sus hijos, sobre vuestros hijos. Ellos mismos pidieron la condenación, hermanos. Así es, hermanos, ahora tenemos como tercera persona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó para bautizar a los 120 apóstoles y para darles poder. Y eso tenemos en Hechos 2, del 1 al 13. Ahí ustedes ya conocen, solamente estoy repitiéndolos para que recuerden. Ahí tenemos como 19 naciones que aparecen allí, pero no se dice los que estaban en el Asia y los que estaban en el África. Algunos pueblos ahí nos menciona, pero más o menos serían 24. Entonces, muchos estaban contentos, otros se burlaban porque decían, monstruos tienen. ¿Qué quiere decir? Que estaban borrachos. Pero el Espíritu Santo vino de la gloria. Ay, yo no soy buen dibujante. Y comenzaron rayos así. Y cada uno en la cabeza de un apóstol. Y el apóstol al árabe lo predicaba el evangelio en su propio lenguaje. No era un murmullo. Entonces, ¿qué pasa? A otros se burlaban. Pero así es la humanidad, hermanos. Y así es. El apóstol que daba el evangelio, por decir a los romanos en latín, ellos decían, ¿cómo es posible que nos hablan en nuestro propio idioma donde hemos nacido? Estaban atónitos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas personas que estuvieron allí, esas naciones que habían ido a la fiesta de Jerusalén, era una fiesta muy sonada, que todas las naciones tenían que ir a esa fiesta. Y ahí ellos escucharon el Evangelio. Cuando de Roma llegaron y comenzaron ellos lo que habían escuchado, lo que habían visto, hablar del Evangelio. Y poco a poco se iban reuniendo hasta que formaron un grupo en cada país. Y cuando el apóstol Pablo se entera, el apóstol Pablo no fue a Roma a predicar el Evangelio. Fue cuando ya estaba preso. Y también el apóstol Pedro tampoco llegó a Roma, porque lo mataron antes de llegar a Roma. Así es, hermanos. Entonces, la historia algo nos dice que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 13, y ya ustedes leen solamente haciéndolo recordar. Y luego tenemos, dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Entonces, hermanos, esto encontramos Juan 14, 16 y 17 y 26. Luego tenemos Juan 15, 26. Ahí tenemos una escritura que nos habla. Y luego tenemos de su personalidad, porque el Espíritu Santo es una persona. De su personalidad, y esto tenemos pues en Hechos 13, Hechos 13, 2. Tenemos en Romanos 8, 27. Esos son los versículos que nos hablan de la persona. Y por último, tenemos el Espíritu Santo, su divinidad. Entonces, tenemos aquí en Hechos también Hechos. Tenemos 7:55. O sea, cuando el Señor resucitó, subió a los cielos. Y luego vino el Espíritu Santo porque el Señor dejó una promesa. No los dejaré solos, pues enviaré un consolador para que esté con vosotros y para que los enseñe. Tomará de lo mío y los enseñará. Así, hermanos. Y pues aquí lo que quiero hacer un hincapié. Dice que el Señor fue al Padre. Pero no dice que la Escritura que estaba de pie, no estaba sentado. No fue y llegó, se sentó, no.
Según Salmos, hermanos, 110, 1. Y una confirmación que nos hace Mateo 22, 44. ¿Qué dijo aquí? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de sus pies. El Señor le invita ya a su Hijo que se siente en su trono. Entonces, y ahí encontramos algunas epístolas que dicen que el Señor estaba sentado a la diestra de Dios. Pero antes, cuando el Señor estaba de pie, ¿por qué estuvo de pie? Porque el Señor iba a regresar para restaurar el reino de Israel, siempre y cuando que aceptaban el testimonio de Esteban. Pero hermanos, en vez de aceptar el testimonio de Esteban, cerraron los ojos, de los dientes, lo mataron a pedradas. Así es. Y eso ustedes muy bien lo saben, solamente estoy diciéndolo recordar. Y así es como aquí, en el Salmo, y tanto claro, dice acá, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de los pies. El Padre invitó ya al Señor Jesús que se siente. Entonces ahora tenemos algunas epístolas que nos hablan que Jesús estaba de pie. Y además, hermanos, hay 3 ediciones. Y esto quiero que mis hermanos, pues, nos hablen algo, si es que es verdad o no es verdad. Hay 3 ediciones, hermano. Es ediciones 3. Lo que yo he leído, no sé pues cuántos habrán más. Tenemos entonces la antigua versión de Casiodoro de Reina, editada en 1569 y revisada en 1977. Ahí en esa versión van a encontrar que Jesús estaba de pie. Y la segunda es la Santa Escritura, traducida del Nuevo Mundo. Pues aquí yo les dije 1569, traducido en 1977. Y la otra, la segunda, primera, segunda y tercera. La otra es la Santa Biblia, traducida del Nuevo Mundo, que es en 1987. Allí en esas versiones van a encontrar que Jesús estaba de pie. Y por último, dice la Sagrada Escritura de autores. Y uno de sus autores, Eloíno Nácar Fausto. Y el otro es Alberto Columna. Y el otro, estoy diciendo uno, ¿no? El otro, donde yo recuerdo, es Maximiliano García Cordero. En esas ediciones
nos hablan que Jesús estaba de pie. Ahora mis hermanos dirán si es cierto o no. Si es conforme, hermanos, y si no es conforme, yo acepto la llamada de atención. Y quiero, hermanos, que sean uno como Pablo. Pablo tuvo que llamar a Pedro delante de todos. ¿Qué fuera pasado si Pablo le abraza a su hermano, a Pedro, y lo lleva a un rincón, lo saca afuera? Y luego le dice, nosotros somos judíos, ¿por qué enseñas a judizar a los gentiles? Pero ¿qué pasa? Ya Bernabé estaba ya lleno de lo que él enseñaba, de su hipocresía, y enseñaba a judizar el judaísmo a los gentiles. Por eso que fuera pasado si lo llevaban nomás y no hablaba delante. ¿Cómo quedaba Bernabé? Y todos los que escuchaban y estaban enseñados de la doctrina del judaísmo. Y ahora iba a aumentar esa hipocresía dentro de la reunión. Por eso que el Señor, que Pablo le llamó la atención públicamente, hermanos. Entonces hay otro en la Escritura. Hay veces cuando uno escucha un mensaje de un hermano que no es correcto, entonces uno le llama la atención, no porque está contra el hermano, sino porque no está diciendo conforme a la Escritura. Si algún hermano dice, por ejemplo, hay 3 dispensaciones, no hay más, cuando nosotros sabemos que hay 7. Pero ya enseñó que hay 3, entonces, ¿cómo queda la mente de los hermanos? Con duda, aquí creo. Pero hermanos, enseñando, y nos desviamos. Así es, hermano. Entonces, pues, la palabra nos dice, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, capítulo 5, versículo 20, que el hermano que falla está pecando, llámale la atención delante de todos para que los otros también tengan temor y no hagan igual. No, hermanos, así dice la Escritura. Así que, hermanos, hay libertad. Si es conforme lo que se habló de la Escritura, pues pueden utilizar como Aquila y Priscila utilizaron con Apolo. ¿Y quién era Apolo? Un erudito, hermanos. Era de Alejandría, que sabía pues de todo el Antiguo Testamento hasta el bautismo de Juan. Pero él no sabía que había una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. No sabía. Entonces, Aquila y Priscila lo llamaron a un lado y le ponieron más en el camino del Señor y le preguntaron, ¿sabes que hay Espíritu Santo? Él dijo, nada. Entonces ellos comenzaron a explicar. Entonces le ponieron más en el camino del Señor. Y así es, hermanos. Aquí estamos
para lavarnos los pies, hermano. Pero hay veces no nos consentimos. Cuando un hermano nos llama la atención, el orgullo personal, no sé qué pasa, nos resentimos. Sí, hermanos. Hay veces, ustedes han observado al gato, lo agarras del lomo, para ir, uy, contento. Pero si de la cola para arriba, entonces le dice, ¿qué pasó? Y comienza él a protestar. Y muchas veces, cuando nos llaman la atención, ya nuestra vejez de repente nos dejamos arrastrar por el orgullo o porque, bueno, pues pensamos que sabemos la escritura, pero a veces no sabemos nada. Como hermanos nos han dicho, como un ejemplo, que la escritura es como una moneda que tiene una esfera, un sello y una cara. ¿Hay algún hermano que entiende sobre todo la esfera nada más? Y él dice, esto significa así. Este versículo significa, no hay más otro. ¿Quiénes somos nosotros para poner límites a la palabra de Dios, hermanos? Pero viene otro hermano que conoce la esfera y el sello y nos explica mejor cómo quedó yo lo que habían enseñado. Viene otro hermano y nos explica, conoce la esfera, conoce el sello y conoce la cara y nos habla de todo. Son doctores, son hermanos que tienen ese don de doctor. Y así muchas veces, como le decía, hermanos del gato, hay veces somos como el canario también. Al canario lo soplamos de frente, uy, está contento. Pero si lo soplamos al costado, ahí mismo se voltea. Porque no quiere que les levanten sus plumas. Mira ahí. Así muchas veces somos, hermanos. La soberbia nos domina en una edad ya avanzada. Pero hay que pedir al Señor, hermanos, para que el Señor nos utilice y no dejemos llevarnos por la soberbia, sino que el Señor haga su voluntad en nosotros. A una vez, les voy a contar un poquito, un chin, como dicen los publicanos, un chin. Una vez, un hermano me llevó a visitar a un hermano. Ese hermano hablaba como si fuera peleando. ¿Y dónde salió este bicho? Ya, hermano, gracias. Así le dijo el hermano. ¿Y dónde salió este bicho? Y el hermano se rió. Es un hermanito joven. Y así, sí. Y hablar. Y él decía que él conoce la Biblia como la palma de su mano. Y él vino acá también. Y él decía que la iglesia comienza con San Juan Bautista. Pero, hermanos, yo cuando recibí al Señor, en 6 noches terminé todo el Nuevo Testamento. Y cuando él dijo que la iglesia comienza con San Juan Bautista, yo le dije, hermano, no, aquí habían hermanos ancianos que ya no están acá. Entonces yo le dije,
la iglesia en el capítulo 16 de Mateo, versículo 18. Hace el Señor mención, pero para el futuro no había iglesia, hermanos. El Señor estaba vivo, estaba dentro de la ley, no había iglesia, porque no había muerto todavía. Entonces, ¿qué me dijo? ¿Qué me vas a enseñar a mí si yo conozco la Biblia palmo a palmo? Está bien, hermano, que lo conozca, pero yo recién estoy en la tercera hoja. Y así parece que se resintió y se fue. Así, hermanos, hay veces nuestra conducta. Ay, hermanos, es que lo que pasa, hay veces hay militantes del Evangelio, hay veces hay que nos hacen cristianos, y hay veces hay cristianos. Una cosa es ser cristiano y otra cosa que me hagan cristiano. Como en algunas denominaciones invitan a uno y pastor le da el evangelio, el que le invitado pues está allá al lado de él. A ver, ¿quién quiere salvarse? La agarra, ¿no? Ah, gloria a Dios, aleluya. Y vamos por el hermano. Vamos a orar, el pastor se confiesa. Ese es que me hagan cristiano. Pero el ser cristiano tenemos que tener convicción, hermanos. Entonces estar seguro, como Pablo que dijo, yo sé en quién he creído. Cuando de corazón hemos aceptado al Señor Jesús, pues hermano, tendremos debilidad, caeremos, pero siempre nos levanta. Y el Señor dice, si el justo 7 veces cayere, 7 veces será levantado. El Señor mismo nos levanta. Por eso vemos, siempre se dijo que el amor y la gracia y la misericordia van juntos, no se puede separar. Donde Dios muestra su amor, ahí hay gracia y hay misericordia. Y donde muestra su gracia, hay amor y hay misericordia. Y donde muestra su misericordia, hay amor y hay gracia. Van juntos. Pero nosotros muchas veces, para poder explicar un poquito, hemos hablado o se habló sobre el amor. El amor de Dios es para amarnos y su gracia es para salvarnos y sostenernos. Y aún más, ¿qué es la gracia? Es un favor inmerecido, hermanos. En vez de recibir un castigo, recibimos lo que no merecíamos. Los hermanos, y la misericordia es para restaurarnos. Y también algún hermano puso un ejemplo sobre esto. Y así es muchas veces, hermanos. Muchas veces cometemos errores, pero gracias al Señor, hermano. Lo que somos el Señor verdaderamente, los que de corazón hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, somos de Él. Somos hijos e hijas de Dios. Pero lo que hemos confesado con la mente nomás, pues podemos ser hasta profesores de escuela dominical, de otro. Después, cuando viene la prueba, caímos. ¿Qué pasó, hermano, cuando Esteban llevó el evangelio a Samaria?
había un hombre que dominaba todo, y ahí los habitantes engañando con sus artes magias. Pero cuando vio a Esteban, los milagros que hacía, ¿qué dijo? Que se creyó y se bautizó y era compañero de Esteban. Pues un militante nomás, se confesó con la mente, no del corazón. Y así, hermanos. Pero cuando los hermanos escucharon de Jerusalén que Samaria había recibido el Evangelio, porque Samaria eran enemigos de los judíos. Ya ustedes saben por qué, porque el tiempo nos está ganando. Bueno, y mandaron a Pedro y a Juan. En ese tiempo practicaban también la mano. Y así es para que reciben el Espíritu Santo. Entonces vio eso Simón. ¿Y qué dijo él? Los ofreció dinero los apóstoles. Denme ese don para que yo, cualquiera que ponga la mano, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué le declaró Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué le dijo? ¿Piensas que con el don, que con tu dinero vas a comprar el don de Dios? Veo que en amargura estás viviendo, etcétera, etcétera. Y le dijo, arrepiéntete, quizás Dios tenga misericordia. Y él quiso. Tuvo que pedir disculpa a los hermanos. Entonces vemos ahí un militante que no era. También quiero decir para terminar, hermanos, tal vez otro hermano pueda agregar. Hermanos, les decía yo, una cosa es ser cristiano y otra cosa es que me hagan cristiano. Hay dos significados. Cristiano quiere decir ser seguidor de Cristo o discípulo de Cristo. El otro concepto es mejor todavía, de Gálatas 3:20. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, dice que el Señor está en mi corazón, en nuestro corazón. Entonces, hermanos, esto es pues dejar que el Señor gobierne nuestros corazones. Y Él nos puede humillar. Y Él nos puede ayudar en todo, porque somos hijos e hijas. Bueno, hermanos, dejo ahí, de repente algún hermano nos puede ampliar más o decirnos lo que se dijo que no era verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias.